Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un libro que nos trae nuestro, antes le estaban diciendo, nuestro prolífico amigo Luis García Gil, pero yo creo que no es prolífico, es que él hace lo que tiene que hacer, porque si no, ¿cómo vamos a conocer a ciertos personajes a los que tenemos como desde la televisión, desde los medios, como algo ahí muy lejano? Y él en sus libros suele acercarnos a esos personajes, nos cuenta lo que no esperamos de los personajes. Se centra también en las letras, se centra en las historias, no es el cantante o el cantautor que está ahí, que está grabando y al que tú miras de lejos, no, te lo pone como muy personal. Y a mí me encanta cada vez que él escribe un libro sobre Serrat, muy próximamente el de Rival, que lo vamos a presentar aquí, de todos ellos. Y acierta, él acierta, así que no es prolífico, es lo justo. Está haciendo lo que tiene que hacer y en la medida que tiene que hacerlo. Y en el caso de Rafael, que además está tan unido a la ciudad de Jerez, porque muchas de sus letras son de un jerezano, de Manuel Alejandro, pues yo creo que había que hacerlo aquí, había que presentarlo. Y si encima viene acompañado de nuestra amiga Marina Bernal, que es otra chipionera pero jerezana, jerezanada, que tanto sabe también de personajes como Lola Flores, por ejemplo, que ya conocéis sus obras sobre Lola Flores y en fin, yo creo que es un día para alegrarse y para disfrutarlo. Así que no voy a decir más nada, les voy a dejar paso a ellos dos, que creo que van a hacer una especie de entrevista y nos van a sacar ahí alguna documentación sobre Rafael, que es algo que a mí me encanta, el archivo. El tema archivo a mí me vuelve loca, así que vamos a disfrutarlo y le paso el micrófono a los dos. Pues muy buenas tardes, gracias por venir. Yo soy Marina, él es Luis, por si cabía alguna duda. Y bueno, yo creo que hoy día hay que aclararlo, ¿eh? Cada vez ¿Tú crees? Sí, que cada vez va a ser más necesario aclarar quién es Marina y quién es Luis. Y quién es Era el tono de humor, evidentemente, porque decía Pepe una especie de entrevista, es que yo creo que la forma más distendida y más cercana y de compartir con lo que habéis venido a compartir con nosotros esta tarde en la Fundación Caballero Bonal, de hablar de un libro es a través de preguntas, respuestas, e incluso si vosotros queréis hacer alguna pregunta o si os asalta la curiosidad por algún aspecto del libro, yo creo que Luis está encantado de desvelarlo sin destripar el libro, porque hemos comentado que muchas veces podemos llegar a cometer el error de volcar todo el contenido del libro cuando se hace una presentación pública, ¿no? Y siempre hay que conservar ese trocito de misterio, ¿verdad, Luis? Sí, claro. Incentivar la curiosidad sin llegar a descubrirlo todo, a desvelarlo todo. Hay que leer el libro, hay que leerlo, porque para eso hemos venido aquí, a presentarlo, pero también a animar al público, no muy numeroso, pero bueno, pero cercano. Público de calidad. Pero tenemos ahí en las redes un montón de personas desde América y desde... Bueno, seguro, bueno, Rafael es un fenómeno mundial. De seguidores que tiene Rafael. Todo lo que digamos aquí va a tener una trascendencia, porque además los fans de Rafael están, bueno, me consta, desde que he escrito el libro, ya se lo he comentado hoy mismo a Marina, he tenido en estos días una fan rusa que me ha escrito y además me ha hecho una lectura pormenorizada del libro, muy contenta con el libro, pero también, lógicamente, pues apuntándome alguna errata, pero ha sido una lectura tremenda. Y otro fan colombiano de una página que además conoce también a Marina, de Rafael Fans, la primera página en internet de Rafael, también me ha escrito. También el tío, he devorado tu libro en casi un par de días, ¿no? Y también me hacía un repaso pormenorizado, a mí me encanta, o sea, el hecho de que tu libro sea leído con lupa es lo que realmente quieres que la gente haga, para que veas para que la gente se dé cuenta que hay un trabajo arduo de investigación, de fuentes de documentación, y que evidentemente también me gusta que algún error que se haya podido cometer, porque la figura de Rafael es tan gigantesca, que es lógico también que entre tanta documentación utilizada, bueno, aquí hay parte de ella, pues haya también algún que otro error, ¿no? Bueno, antes de empezar a hablar más en profundidad, yo creo, Luis, que hay que decir que, y además es justo reconocerlo, que este libro, Rafael, digan lo que digan, del editorial Milenio, es un libro fundamental y necesario, porque se ha escrito mucho de Rafael, él publicó su propia biografía, se han escrito distintos libros sobre él, pero este estudio tan exhaustivo de su carrera discográfica, de sus canciones, de su recorrido musical, no existía. De ahí ese interés y esa curiosidad
que ha provocado en esa legión de seguidores que tiene Rafael en todo el mundo. Es un artista intergeneracional e internacional, ¿no? Sí. Primera pregunta, digan lo que digan, ¿por qué esta canción del 68, que también aparece en esa película que se hace en el 68 de Rafael, para reflejar este libro? ¿Por qué has escogido ese tema en concreto? Bueno, esto tú sabes que es una labor también que se hace con la propia editorial, ¿no? Yo tengo una relación, este es el sexto libro que yo publico con Milenio, y con Javier de Castro, que es el director musical de la colección, hay una relación de tremenda complicidad, ¿no? Entonces, el título realmente, barajamos varios nombres, y algunos también por puro divertimento absolutamente inapropiados, porque ya tú sabes, empiezas a soltar nombres y aquello pues termina como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero el digan lo que digan es que es una de las canciones que mejor lo autorretratan. Al final tú buscas en Rafael, no siendo un cantautor, pero es evidente que Manuel Alejandro lo ha retratado perfectamente, y que incluso esas canciones reflejan detalles muy personales de la propia vida del artista. Del artista que se enamora, del artista que se desenamora, del artista que de pronto encuentra el amor de su vida en Natalia Figueroa, del artista que es padre, del artista que siente la soledad del escenario, la soledad de la fama, la soledad de los hoteles. Todo eso está muy bien. Hay una canción menos conocida de Rafael que os invito a escuchar, que es la de Volveré a nacer, que es una canción maravillosa que tiene ese punto también de saber retratar el alma del artista itinerante, del artista que en los años 70 pues va en busca también de su propio destino, y que también siente que el camino evidentemente es un camino de estrella absoluta, pero también tiene esos momentos de duda y de incertidumbre, porque siendo Rafael muy grande, no os vayáis a pensar que no ha tenido también esos momentos de dificultad, ¿no? Entonces, digan lo que digan, pues... Es muy complicado para un artista mantener una estabilidad emocional y profesional, ¿no? Durante 60 años. Claro, eso al final... ¿Qué casos has encontrado tú en el mundo de la música que sean equiparables en esa continuidad en el tiempo? Bueno, claro, yo que me he dedicado mucho a estudiar la canción popular y a tirar mucho del hilo, al final es un caso parecido al de Joan Manuel Serrat, pero diferente, ¿no? Porque son dos artistas realmente antitéticos, pero también es interesante combinarlos. Y hay otros artistas que yo he retratado, como Jacques Brel, que en cambio decidieron retirarse pronto, ¿no?, de la música, y huir del foco. O Marisol. Marisol fue un personaje devorado por su propia fama, que de pronto decide que cortar un poco de raíz toda esa exposición al foco, ¿no? En cambio, Rafael, bien sabemos que, esperemos que no muera en el escenario, pero sí sabemos que va a morir en activo, ¿no? Eso te iba a decir, que de la única forma que yo no puedo imaginarme a Rafael es jubilado. O sea, yo creo que Rafael es imposible que pueda vivir fuera de un escenario. No, es un animal de escenario absoluto. Luego es un artista que se cuida la voz de manera extraordinaria, que va a seguir con 80 años cantando. Bueno, lo cumple el 5 de mayo. El 5 de mayo. Va a llegar octogenario y va a seguir desprendiendo una fuerza en el escenario envidiable. No puede cantar como cantaba en los años 60, lógico. No puede cantar ni siquiera como cantaba en los años 80, pero es cierto que después del trasplante hay un renacimiento artístico y vocal de Rafael que es muy importante, que también se analiza en el libro, y tenemos un Rafael que resurge cual ave fénix. Esa capacidad de Rafael se cita en el libro, la frase de Camilo José Cela: quien resiste gana. Él la ha llevado a rajatabla, a machamartillo, y al final él ha resistido, ha ganado, se ha impuesto a las modas, se ha impuesto incluso a los cuestionamientos, porque es que otra cosa que el libro hace es analizar a Rafael a través de todas las décadas, pero también cuando Rafael era casi parodiado y totalmente desprestigiado por la crítica. No creamos que Rafael siempre ha sido un artista mimado por el público, sí, pero por la crítica, ¿no? Y la crítica, bueno, se recogen críticas en el libro realmente hirientes a Rafael. Desde la cuestión que viene de muy lejos de su sexualidad, que en aquella España del franquismo, pues imaginaos, ¿no? Cómo era la situación para alguien amanerado en el escenario, o que tenía unas maneras en el escenario que podían ser controvertidas, pero realmente Rafael siempre se impuso porque era una figura melódica de primer orden, un profesional como la copa de un pino, y con una personalidad apabullante, ¿no? Y de hecho, por eso ha resistido a los embates del tiempo, por todo eso, ¿no?
Pepa, tú si quieres intervenir con Sí, nosotros, sí, hacer sí, preguntas, aprendiendo un montón. libertad total. Bueno, yo os digo lo mismo a los que estáis aquí, a lo mejor os interesa algo más concreto de lo que estemos hablando. Luis, tú que eres un experto también en analizar la trayectoria de artistas que hemos dicho ya como Serrat, como Aute, como Javier Ruibal, Pepa Flores. ¿Qué similitudes encuentras tú en la trayectoria de Rafael con todos estos artistas, los que ya has estudiado, y qué es lo que lo hace totalmente diferente a ellos? Bueno, no, Rafael es que cuando se dice si Rafael tiene algún modelo con el que compararse, o alguien incluso que se pueda comparar a Rafael de las jóvenes generaciones, es que Rafael es único. Muy complicado comparar a Rafael con alguien porque él es incomparable, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil de comparar porque el estilo de Rafael es su estilo, su impronta. Por eso es un artista que ha perdurado y perdurará, porque no se parece a ningún otro. Es verdad que él podía tener referentes en artistas de la canción francesa, podía mirarse mucho en el espejo de Frank Sinatra, podía tener ciertas referencias, ¿no? Pero Rafael es un artista que cuando aparece deslumbra por ser una personalidad. Date cuenta que pasamos, o daos cuenta que pasamos en la España de los 60 de Manolo Escobar, ojo, de Manolo Escobar a Rafael, como luego se pasa de Rafael a Serrat. Son, digamos, distintos modos de entender la canción, pero lo que es la canción ligera, melódica, moderna, pop que Rafael transmite y encarna, eso es algo único. Entonces, quizá con Serrat hay una trayectoria en paralelo, porque Serrat viene un poco a destronar, no, a ver, es el momento de rivalidad máxima. Serrat llega como poeta de la canción, con otro discurso, con otra filosofía, con otra manera de entender la música y en cierta manera le discute el trono a Rafael. En esta revista que veis aquí, que se llama Un Mundo Joven, que recorre los finales de los 60, principios de los 70, termómetro de la música pop del momento, en esta revista se hacían encuestas de popularidad, salían todos los números, trae su encuesta de popularidad, ¿no? Y ahí se ve mucho, eso como un Madrid-Barça, se ve mucho la rivalidad de Serrat y Rafael, porque a veces Rafael era el que estaba arriba y otras veces era Serrat el que estaba arriba. Pero es una rivalidad más bien de los públicos que siguen respectivamente Sí, cada uno de ellos, porque claro. es curioso que siendo dos artistas tan diferentes, incluso hasta antagónicos, entre ellos hay una relación de respeto, de cariño y de admiración mutua, aunque solo han grabado una vez juntos. Bueno, tú además lo cuentas también en tu libro, porque Serrat estuvo hablando contigo, ¿no? Eso es importante también recalcarlo. Pero aquí hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, pero ya de paso hacemos un poco también un poco breve. Al fin y al cabo, aparte de tu generosidad estando aquí conmigo, acompañándome, es que Marina es mucha Marina y también su libro de Rafael aparece citado y hay un diálogo también importante entre su libro y el mío. Pero me preguntabas por Serrat y Rafael a nivel de relación. Bueno, esa relación personal. Claro, Serrat siempre le ha reconocido a Rafael que ha sido el primero en abrir mercado en América, por ejemplo, y de eso se ha aprovechado el propio Serrat. Y luego esta cosa tan importante de cuidar al máximo la condición del artista cuando va a cantar a un sitio. Es decir, Rafael exigía desde el primer momento que los camerinos estuvieran decentes. Él no iba a cantar a un sitio donde el artista fuera prácticamente... Víctor Manuel hablaba de la dignificación de la profesión, claro, y que precisamente Víctor Manuel, que tampoco tiene nada en común No. artísticamente con Rafael, le agradecía siempre esa forma de actuar, porque había beneficiado a todos los intérpretes. Y Serrat también, me acuerdo yo una entrevista con Pedro Ruiz en La Noche Abierta, que es el programa que tan magnífico de entrevistas en la intimidad que hacía Pedro Ruiz. Serrat en ese programa me acuerdo también que habló de Rafael y la dignificación del oficio de cantar, y que muchos de los que vinieron detrás, estando en las antípodas ideológicas de Rafael en principio, pues se beneficiaron de ese sentido que venía de Estados Unidos, del show business, de todo lo que es la América a nivel musical y artístico. En eso se miraba mucho a Rafael. Entonces Rafael sentía que cuando él a lo mejor tocaba en un garito, cuando empezaba a cantar y el público no le prestaba atención, él tenía que dar un golpe en la mesa y decir, no, oye, que yo estoy aquí para cantar y que yo merezco un respeto porque he venido a cantar canciones y no a que la gente esté aquí pasando del artista. Él es el primero que en España hace que el artista tenga un estatus
que yo creo que eso al final se va a ver mucho en su manera de sentir el escenario y desde su primera presentación en Benidorm y luego también en el año 1965 cuando canta en el Teatro La Zarzuela de Madrid, que ahí es la consagración primera de Rafael y ese primer momento en el que él toma un teatro para sí solo, tiene la osadía, cuando todavía no era muy popular, de enfrentarse a todo un público. Y a la casa de discos, que no le admitía, ¿cómo vas a dar un concierto sentando a la gente en una butaca? Claro, eso es. Y ahí se impuso, él tenía muy claro, él estaba predestinado al éxito. Él contaba a Joaquín Soler Serrano en un programa maravilloso que se llamaba A Fondo en Televisión Española, que él desde pequeñito le atraía mucho el mundo del teatro. El teatro también tiene mucho que ver, la dramaturgia, la manera de sentir el escenario, la manera de moverse las manos, todo eso, lo expresivo, tiene mucho que ver con su amor por el teatro desde pequeñito. Y él sabía que iba a ser algo, a lo mejor actor, pero quizá, no sé, que él en su cabeza sabía desde pequeñito que estaba predestinado a ser algo importante. Bueno, empezó a cantar con 8 años, ya consiguió un premio internacional, formando parte de una escolanía. Pero estamos hablando de muchos nombres propios y yo creo que estamos tardando mucho en llegar al nombre de un jerezano, pues estamos en la tierra de Manuel Alejandro, que fue fundamental y ha sido fundamental en esa trayectoria de Rafael. ¿Cómo analizas, cómo llegas a la figura de Manuel Alejandro y cómo entiendes tú que podría haber sido la carrera de Rafael sin Manuel Alejandro? ¿Se hubiera entendido? No. Hay un filósofo francés, que no me voy a acordar el nombre porque son muchos datos en la cabeza, que habla de un libro muy bonito de la filosofía del encuentro, ¿no? Es decir, el encuentro que puede ser en el amor, cuando dos personas de pronto se sienten llamadas la una a la otra. En una estación de tren. En una estación de tren, por ejemplo, también, puede surgir la chispa del amor, pero también la filosofía del encuentro tiene que ver también, a nivel filosófico, como estoy comentando, cuando dos amigos de pronto se sienten llamados a un mismo destino. Y a veces dos amigos en una cuestión que puede ser artística, ¿no? Como pasó cuando John Lennon se encuentra con Paul McCartney, o cuando Mick Jagger se encuentra con Keith Richards, o cuando Serrat se encuentra con Ricard Miralles, o cuando Joaquín Sabina se encuentra, hemos hablado hoy en el café previo con el documental de Sabina de Fernando León, cuando Sabina se encuentra con Pancho Varona. Ahora se han desencontrado, para tristeza de todos. O cuando Jacques Brel también se encuentra en el camino con músicos que también van a ser determinantes en su carrera. Claro, al final, cuando Rafael se encuentra con Manuel Alejandro, pues va a ser un encuentro crucial. Es que Rafael no se puede entender sin Manuel Alejandro. Cabe recordarlo porque estamos en la tierra de Manuel Alejandro y porque muchas veces cuando se habla de una canción, Rafael es tan grande que se dice una canción de Rafael, ¿no? O yo soy aquel, una canción de Rafael. En este caso, Mi Gran Noche, una canción que no es de Manuel Alejandro, es de Adamo, pero se dice de Rafael. Como que el nombre del creador, del compositor de la canción, como que se nos difumina o desaparece. En este caso, además de la personalidad arrolladora de Rafael, ha tenido la culpa la actitud hasta hace un par de años de Manuel Alejandro, que era un hombre que se tapaba, que se escondía, que no concedía entrevistas. En estos últimos años nos ha desconcertado a todo el mundo, para bien, porque hemos aprendido a conocerle y a entenderle un poquito más, pero Manuel Alejandro ha huido siempre del protagonismo. Suele pasar, ¿no? Cuando en este caso es el perfil bajo, pero es evidente que ha sido el creador de las mejores canciones de Rafael, sobre todo de sus años dorados, que son los años 60, ¿no? Que evidentemente es donde se crea y se cimenta el mito Rafael. Pero también en España hay una sensación que yo tengo de que la gente no se preocupa mucho de mirar los créditos de las canciones o de rastrear mucho en Francia y en Estados Unidos, por supuesto. El otro día moría Barbácara, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos los compositores de canciones son auténticos personajes. Es decir, yo creo que es un problema también de nuestro país. Es verdad que Alejandro ha tenido que ser, para ir al hormiguero, ha tenido que, bueno, con 90 años, ¿no? Prácticamente, no ha ido al hormiguero. Y con entrevista, antes de eso, a los 89 empezamos con entrevista, antes era imposible. Pero todo el mundo sabía, el seguidor de Rafael, porque además Rafael siempre se ha encargado de destacarlo en las entrevistas, porque él siempre ha vuelto, se ha distanciado de Manuel Alejandro, pero siempre ha vuelto con Manuel Alejandro. El reencuentro, ¿no? de ellos ha sido también muy importante a lo largo de su vida. De hecho, en los años 80 vuelve a ser Manuel Alejandro el que
reactiva a principios de la década, en una carrera de Rafael que parecía situada en un terreno un tanto complicado, ¿no? Los 70 en Rafael son difíciles, sobre todo cuando muere Franco, cuando viene la democracia y cuando parece que Rafael ha quedado como algo como viejo, que no encajaba, y entonces él, de hecho, bueno, en el documental de 4 capítulos rafaelísimo, ¿no? Que se le dedicó, que está muy bien, Rafaelismo. En ese documental que se dedica a Rafael hay un momento en el que se cuenta que debía ser el año 76-77, que en un concierto le tiran tomates. Ojo, o sea, quiero decir que es que una figura que provocaba una reacción en el público pues un tanto visceral porque parecía representar lo antiguo, ¿no? Hay un documental que se llama Rafael en Rafael, que le hace Antonio Isasi, también se cita en el libro, que a Rafael no le gustó nada, era un documental hecho para honrar la figura de Rafael y en el que al final salen unos universitarios hablando y critican a Rafael, entonces eso le chocó mucho, entonces al final queda una sensación como de un documental que no acababa de cumplir el objetivo que Rafael quería, ¿no? Entonces se peleó con Isasi, el documental no tuvo apenas distribución, se puede ver perfecto en YouTube, pero son maneras de comprender hasta qué punto Rafael es una figura que va a entrar en mucho cuestionamiento, ¿no? ¿Quién lo rescata artísticamente a nivel compositivo de esos momentos un tanto de incertidumbre? Manuel Alejandro. Y ya que hablamos en Carne Viva es un grandísimo disco. Carne Viva es el disco, más bonito, claro, es el disco de los 80 que marca el resurgir de Rafael cuando entra en esa nueva década. Y hablamos de autores, pero hay que ver también el olfato que tiene Rafael para escoger el repertorio. Date cuenta que la mayoría de los artistas pues consiguen un gran éxito musical, que es lo que lo refrenda o lo aupan, y luego a lo mejor consiguen otro éxito, pero es que prácticamente de Rafael se puede hacer un concierto con muchas canciones que han sido éxitos internacionales y siguen formando parte de la memoria colectiva. ¿A qué se debe esa habilidad especial que tiene para escoger repertorio? Desde el tamborilero, ¿no? Efectivamente. Que ya fue una apuesta personal suya porque la discográfica no quería que lo... También en contra incluso del criterio a lo mejor de eso, de la discográfica o de la gente, del equipo que en ese momento le rodea. Claro. Pero él es una persona con las ideas muy claras. Claro, él tenía, cuando hablamos de la relación con Manuel Alejandro, también hay que hablar de que Rafael es muy creativo, es decir, él no compone canciones, él no coge una guitarra como un cantautor, ni un piano y compone una canción, pero él está muy cerca de ese proceso creativo y él sabe perfectamente las canciones que le pueden venir bien, bueno, a su torrente de voz, a su personalidad, que casi ha podido con todo. No voy a decir con todo porque en el libro también se cuestionan algunas versiones de Rafael, hay que decirlo, un artista de su grandeza no todo lo puede hacer bien. Hay versiones de Rafael que no arriesga tampoco... que son chocantes, sí, pero Rafael se atreve, esa es la virtud de él, ¿no? Que se atreve con todo y a veces se pasa de frenada, eso no hay ningún problema en reconocerlo. De pronto encuentra en el camino gente que lo entiende a la perfección, no solo Manuel Alejandro, el prologuista de mi libro es Enrique Bunbury. Bunbury le ha hecho unas canciones a Rafael maravillosas. Además, una de ellas es la que más ha cantado en directo, ¿no? Una de las canciones de Bunbury, precisamente. Si te refieres a la de... Está Desmejorado, una de ellas también. La de... Hay varias, le hace varias canciones Bunbury. No muchas, porque no hay un disco como el de Pablo López último que está dedicado entero, exclusivo a... Pero hay canciones... efectivamente. Ahora es la canción que más veces ha cantado en directo. Sí, es cierto. Al final... Es muy curioso como alguien que viene de Héroes del Silencio, que viene de otra estética diferente. Es interesante ver cómo hay quien comparaba a Rafael, que esto puede parecer una butad, ¿no? Pero con Jim Morrison. Puede parecer algo un tanto... Pero de pronto si te das cuenta que Bunbury tiene a Jim Morrison como referente y como espejo, de hecho si tú ves a Bunbury y a Jim Morrison... Se va a acordar de la película de Oliver Stone, que también se profundiza mucho en que Val Kilmer, el que hace de Morrison. Al final hay un punto de conexión tremendo. Dice tú, Rafael y Morrison. Pues fíjate, al final estamos comparando a Rafael con alguien muy moderno, muy rompedor, ¿no? También hay una frase que yo he escrito en el libro, que es de Rimbaud, que dice, soy un moderno antimoderno, ¿no? Eso también es algo que podemos encajar precisamente en un personaje como Rafael. Y esa capacidad de repertorio y de autores, porque hemos hablado de Manuel Alejandro, de Enrique Bunbury,
tenemos que hablar también de Perales si hablamos de Rafael, ¿no? Bueno, claro, Perales, cuando hay otra virtud, ¿no? Cuando no está Manuel Alejandro, Rafael busca a los mejores. Y José Luis Perales en los años 80 era uno de los mejores. José Luis Perales le hace el famoso disco a Isabel Pantoja de Marino de Luces, ¿no? Un disco, a Rocío Jurado también, se mete en todos los trajes y en todas las pieles, siendo Perales en sí mismo alguien tan atemperado y tan tranquilo, ¿verdad? Que respira paz cuando nos canta en directo y de pronto tiene esa capacidad de meterse en este tipo de... En artistas apasionados, Claro, ¿no? De fuerza. Y con Rafael lo hace muy bien. De hecho, le hace esa canción definitoria que es Yo sigo siendo aquel, que era como volver al yo soy aquel, ¿no? Y otro importante también, que está muy olvidado, pasa mucho también en nuestro país, que es Alberto Cortés. Argentino, pero que vivió mucho tiempo en España. Alberto Cortés es otro importante cantautor que también le hace a Rafael canciones como la de Ave Félix, que también es de resurgimiento, de renacimiento, y en la que también de alguna forma hay una importante autobiografía o autorretrato del artista, ¿no? A través de la mirada de otro, ¿no? En este caso de Alberto Cortés y ya recientemente pues Pablo El López. último disco, ¿no? Pero fíjate la habilidad, ¿eh? El último disco, el de 6.0, es el penúltimo. El último disco es el Victoria. El que le ha compuesto íntegramente Pablo López. El otro fue para celebrar los 60 años en el mundo artístico. ¿Cómo sabe acercarse al compositor generacionalmente donde está puesta todas las miras? Sí, y tiene esa capacidad de verlo, igual que de elegir el repertorio, de saber en qué dirección y de ponerse en manos, ¿no? De ese autor. Y la veneración, porque el mismo Pablo López lo dice desde el máximo del respeto y además desde la máxima de la sorpresa, porque él contaba que pensaba que Rafael iba a encargar una canción y cuando le dijo no, quiero que me hagas el disco entero, dice Pablo López que casi se queda en shock. Sí, porque la relación viene también de antes y de pronto se produce lo que hemos dicho antes, la filosofía del encuentro aplicada al mundo artístico y musical. De pronto hay un feeling especial entre los dos. Hay otros compositores jóvenes que le han hecho también, el mismo Dani Martín. También. Quiero decir que hay Vanessa Martín, creo que recordar que también. Hay muchos artistas, Rosalén, creo, estoy hablando de memoria, ¿eh? Se me puede ir algún nombre de la cabeza, pero sé que muchos artistas de la nueva jornada le han hecho canciones a Rafael porque le ha gustado mucho acercarse a los indies incluso, ojo, también al mismo Iván Ferreiro también, si no me Sí, equivoco. una versión de un tema de Rafael. O sea, quiero decir que en ese sentido él se abre a muchos artistas diferentes, pero con Pablo López se produce una conexión, quizá porque Pablo López también es de esos artistas muy temperamentales, ¿no? Que tienen, tú lo ves con el piano y es un tío que no te voy a decir que está pasado de rosca porque sería a lo mejor un comentario improcedente por mi parte, pero sí que tiene ese nervio, esa energía, ese vértigo, ¿no? Ese desastre. Ese romanticismo desesperado. Y entonces quizá eso encaja mucho también con Rafael, ¿no? Y él es una persona, Rafael, inteligente, que sabe que él tiene que adaptarse a los nuevos públicos y que juntarse con Pablo López también es mantener el espíritu joven y sobre todo acercarse a un público nuevo. Lo que tiene Rafael también de bueno es esa renovación de público. Tú vas a un concierto de Rafael y es verdad que hay gente, lógicamente, más o menos próxima al artista en edad, pero también hay gente joven. Y además, esa habilidad que es fundamental en cualquier artista, ¿no? De no pasar, de causar siempre una emoción en el espectador. Y yo creo que cuando se le ve en directo, en positivo, ¿no? De las personas que estáis aquí, ¿lo habéis visto en directo a Rafael alguna vez, en alguna ocasión? ¿Habéis tenido oportunidad? Y cuando fuiste, ¿recuerdas la primera vez que lo viste en directo? ¿Qué emoción o qué te transmitió a ti? ¿Te sorprendió? ¿Era lo que esperabas? La primera... Eres Pedro, ¿verdad? Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, darte las gracias por el libro. La primera vez que lo vi fue en el Teatro de Villamarta y fue muy especial porque invité a mi madre Elvira, que está en el cielo, 2 generaciones, a verlo, ¿no? Entonces, tu madre ya era seguidora de Rafael. Sí, es decir, yo creo que Rafael está donde está, entre otras razones o motivos, por nuestras abuelas y por nuestras madres. En mi caso, por edad, diría que por mi madre.
Mi madre era una enamorada de Rafael. Mi madre le llamaba su niño, para enfado de mi padre. Entonces, mi madre nos transmitió a mi hermana y a mí el amor por Rafael. ¿Y a ti qué sentimiento te causa cuando lo ves en directo? Y creo, perdona, que hay ahí una generación, unas generaciones, cuando vas a un concierto de Rafael, hay distintas generaciones, ¿no? Y después sería muy interesante hablar del Rafael, de lo que el artista sociológicamente ha influido en España. Es decir, también sería un tema muy interesante. Yo cuando veo a Rafael en directo o en cualquier vídeo, nada más que entrar en el escenario, se me eriza la piel. Se me eriza la piel. Las canciones de Rafael no son canciones, son himnos, ¿no? Que perduran en el tiempo, que no han perdido valor alguno, ¿no? Entonces, la misma emoción siento en cualquier momento cuando la escucho, ¿no? Desde hace ya muchísimo tiempo. La emoción añadida de la persona que te lleva a él también, Sí, lógicamente. Lo pongo mucho porque tengo necesidad de escucharlo y si Dios quiere tendré la suerte de escucharlo en el Festival Tío Pepe, que iba a actuar una sola actuación y en 3 o 4 días prácticamente vendió todas las entradas y ha ampliado a una segunda. Es decir, Rafael está muy vigente y eso es algo inexplicable, ¿eh? En la trayectoria de un artista. ¿Alguien más lo habéis visto en directo por aquí? Vosotros en Cádiz, ¿no? En Madrid también. En Madrid habéis ido. A mí lo que sí me llama la atención es una cosa, es la pregunta que te gustaría hacerte. A mí me llamó mucho la atención. La primera vez que lo vi tenía 18 o 19 años, era la primera vez que nos falla. Que llamó mucho la atención porque, claro, ve a un señor tan niño, 2 horas y media, 3 horas encima del escenario, vestido de negro, cuando todo el mundo sabemos que se cambiaban los artistas. Claro, aquello, esa sobriedad te chocaba con la atención, además un tío tan joven, ¿no? El negro viene no hemos hablado de ella, bueno, hay tantas cosas que se nos quedarán en el tintero aquí, de Edith Piaf. Edith Piaf es un referente muy importante para Rafael y para los cantantes franceses, la escuela francesa. Sí. El negro era muy importante porque hacía que el público no se despistara y se centrara en el matiz interpretativo, y claro, muchas veces un vestuario un tanto exagerado distrae la atención, ¿no? El negro es un poco, focaliza un poco la atención en el artista. El doctor Jekyll y Mr. Hyde, que fue precisamente justo Sí. antes de tener que parar por el Eso problema es. de salud. Fuimos a Madrid. A ver. La pregunta. Una cosa que esa primera vez que yo lo vi, no era Rafael, era, o sea, no, ya la PLH no, o sea, la tuvo desde el principio. Sí, la PH fue algo casi... Desde la primera vez que los graba. primeros singles ya aparece. Desde la primera vez que Yo graba. tengo algo ahí en la cabeza, por eso... Pero bueno, a ver, claro, al principio de su carrera, es verdad... Rafael, vamos. Cuando tú lo viste esa primera vez en el Falla, Yo juraría no que- lo viste anunciado Sí. como Rafael, No. quieres decir. No. Yo- Que no Bueno, sé yo qué a ver, decirte. él empieza evidentemente la PH cuando ya empieza a grabar los primeros singles desde Benidorm, ya aparece con la Bueno, con la yo PH. tengo que Lo que ver- pasa que es verdad que, bueno, a lo mejor en los carteles la persona que en ese momento coloca se le olvida la PH o todavía no está muy Bueno, la verdad es que como empieza siendo un niño, empieza con 8 años a dar una escolaría. Luego hay una época en su vida, antes de Benidorm, antes de Sí, esos años sí. 60, en la que se presentaba a todos los concursos de radio que había, Claro. era un chaval todavía, en Madrid. Y Marcel utilizaba... Vivanco. por Marcel ejemplo. Vivanco fue uno de los nombres Claro. que utilizó, porque utilizaba seudónimos, se presentaba al mismo concurso con distintos nombres, para que no lo echaran para atrás. Tenía esa fijación y Marcel Vivanco a mí me sorprendió muchísimo también ese nombre, que utilizara ese nombre, ¿no? Y es verdad eso porque lo que estaba diciendo ese señor, porque la última vez que lo hemos visto, que ha sido en agosto en Chiclana, y es verdad que tú ves 3 generaciones, tú te fijas en el público y hay 3 generaciones. ¿Y a ti qué te ha sorprendido más en esos cambios? Porque has ido siguiendo su trayectoria artística. Desde esa primera vez que lo ves en el Falla en Cádiz, en Madrid también, en el musical, y a esta última en Chiclana, al Rafael del siglo XXI, ¿qué es lo que te ha sorprendido o qué cambios has detectado? Cuando era niño lo que me sorprendía era que llenaba no el escenario, llenaba el teatro, esa vozarrón, esa cosa, ¿no? Que tenía. Eso me llamaba mucho la atención en un tío tan joven, ¿no? Y la personalidad que tenía.
Era un tío muy joven con una personalidad que, además como lo que tú acabas de decir, que una de las figuras que no estábamos muy bien vistas por el tema ese que... Las críticas. Sí, que aparecía la esa Los gestos, que parecía que tenía. el amaneramiento. El amaneramiento y eso, ¿no? Y sin embargo el tío... No, y además una figura, no hemos hablado de Rafael internacional, pero es una figura de que desde el principio, evidentemente también tiene alrededor un equipo, que no hemos hablado de ese equipo, pero que es magnífico, porque un gran artista se rodea de los mejores, ¿no? Ahí estaba el Paco Bermúdez. El empresario que fue el que trajo a España los Beatles. Bueno, y además los Beatles llegaron a España gracias a que Rafael puso el dinero en metálico. Claro, también, otra historia también. Pero bueno, que al final el equipo que rodea a Rafael, aquí por ejemplo, es curioso, voy a poner Rafael S.A., un poco, pues en realidad es un magnífico producto y así hay que entender la música, con un sentido también como muy cosmopolita, muy, en el buen sentido de la palabra, muy comercial. Porque, esta portada, perdona que te interrumpa, claro, es muy divertida porque es una imagen afeitándose. Y además, fíjate, qué contundente, no he tenido maestros. Eso es lo que decíamos antes, que él se hablaba también de Rafael Farinas, se hablaba de mucha gente, pero él decía que él no había tenido ningún tipo de referente, ¿no? Que él era él y él insistía mucho en ese... Esto viene a colación de una portada de Mundo Joven en la que se dice cuáles son las influencias de Rafael y él jura y perjura que él no ha tenido maestros, ¿no? Esa portada se hace en Londres, porque esa faceta internacional, Eso, París eso. también, que juega un papel. París, el Olimpia, Estados Unidos también, eso también, por supuesto América, ¿no? América. Bueno, en Rusia. Y bueno, por supuesto lo que es la URSS. O sea, el hecho de que Rafael, digamos, mimado, supuestamente, esto es un tema que daría para mucho debate, por el régimen franquista, que la mujer de Franco era fan de Rafael, y él triunfara también en la URSS, pues con el Brezhnev y con todo esto, ¿no? Es decir, al final Rafael estaba con los... La ministra entonces de la URSS era admiradora de Rafael y hay una generación de rusos y de rusas que aprendieron español gracias a las canciones de Rafael. Sí, es que además, claro, en la URSS no podían cantar ni los Beatles ni los Rolling Stones, pero Rafael sí fue tolerado y fue un impacto tremendo, sobre todo a través de la película de Digan lo que digan. Esa fue la película que fue el impacto, no hemos hablado del tanto, insisto, se nos van a quedar miles de cosas en el tintero. Bueno, pero para eso está tu libro, nosotros estamos abriendo la el tema del cine es muy importante porque Rafael, además, las primeras 3 películas que hace, las hace con un director de cine muy importante, que llega luego a rodar Los Santos Inocentes, una de las grandes películas del cine español, que es Mario Camus. Mario Camus, el director. Y además, el equipo de guionistas está Antonio Gala, esa película, te digan lo que digan. Claro, ¿no? Y gente como Hans Burman, gente muy importante del cine español, participaba en esas películas. Son documentos, aunque a Rafael lo doblaba Emilio Gutiérrez Cava, no es su voz. Pero vamos, tampoco era cualquiera para doblarlo. Pero tenía tal impacto en la pantalla, Rafael enamoraba también, y luego los números musicales de las películas son fantásticos. Y tanto es así que el Festival de Málaga le va a reconocer. El otro día estuve en Málaga precisamente, me entrevistaron en Canal Sur Málaga, en el programa de cine de Manolo Bellido, y fui precisamente para reivindicar a Rafael como actor, porque además el Festival de Málaga lo va a reivindicar como tal. La primera vez que escuché a Rafael fue en una película, no fue un disco. Eso es. ¿Te pasó como a las rusas? En la de Acapulco. Sí, claro. Esa imagen en Acapulco, yo era una niña, claro, muy chiquitita. Se me ha quedado tan grabada que yo la primera vez que fui a México, fui a hablar con mis amigos y les dije, yo quiero ir a Acapulco. Y me decían, ¿y por qué? Digo, porque yo he visto una película de Rafael que cantaba en Acapulco y me decían, pero si Acapulco es como Benidorm, una cosa como de mayores. Bueno, ese es el antecedente del turismo cinematográfico del que tanto se habla ahora. Pero para mí esa voz y la imagen y todo, porque es que era la parafernalia que también estaba alrededor de él, era lo que tú dices, tenía que tener un equipo de marketing y de imagen que es que yo era una niña, ya te digo, una niña muy pequeña y me quedé para toda la vida. Claro. De todas formas, Luis, aunque como bien dices, él siempre ha sabido rodearse de un equipo estupendo, maravilloso, de los mejores profesionales, los mejores compositores, los mejores compañeros de viaje. También hay que reconocerle esa intuición primera que le guía porque se ha ido profesionalizando y aprendiendo su experiencia con el tiempo, ¿no? Aprendiendo de las experiencias, ¿no? Pero esa intuición inicial... Eso es fundamental, claro. Que sin esa intuición
Eso Rafael, desde el principio, lo que he dicho antes, ¿no? Él se sentía predestinado a triunfar, empieza la llamada Tournée del Hambre, ojo, es decir, él empieza recorriendo los pueblos de España, pues bueno, como un artista más de una compañía. Ahí estaba Carmen Jara, por ejemplo, era otro artista de la época, y ahí empieza Rafael a sentir lo que es un poco como aquella película de Fernando Fernán Gómez, Viaja en una parte, pues más o menos se sentía parte como de una compañía de titiriteros, ¿no? De actores, de cantantes que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Y luego cuando cantaba en La Galera, que era un local ínfimo de Madrid, ¿no? Casi prostibulario, porque se habla en el libro también de eso, ¿no? Donde ahí ya toca con Manuel Alejandro. Estamos hablando de un Rafael que viene de muy abajo, ¿no? Quiero decir, aunque el triunfo va a ser rápido y resonante y vertiginoso, pero sí es cierto que Rafael llega a percibir las dificultades de los comienzos. Es muy importante también en esta generación de artistas que estamos hablando, donde también podemos citar a Joan Manuel Serrat, el hecho de venir de alguna manera de abajo, de una clase humilde, trabajadora, de tenerse que ir haciendo a sí mismo, de que el triunfo no sea flor de un día, de que hay que trabajárselo, de que el gran profesional tiene que ser profesional en el escenario todas las noches, cante en el Olimpia o cante en un pueblo remoto de Castilla. Es decir, tiene que ser artista siempre y en cada momento dar lo mejor de sí mismo. Esta es la clave. Has comentado que cómo se puede explicar un fenómeno como Rafael, pues se explica precisamente por esa persistencia y ese amor y esa entrega al oficio. Y ir haciéndose como fuego lento, ¿no? Hay una anécdota muy simpática que me contaba la gente cercana a Lola Flores, ya que estamos en la tierra de Lola, claro. en la frontera, En el centenario. Y decía que en esos comienzos complicados de giras y tal, había momentos en los que incluso en una ocasión una cabra se comió los zapatos de Baila de Lola, que los habían dejado, se tenían que cambiar en un establo por las condiciones tan ínfimas en las que muchas veces se veían abocados a trabajar, ¿no? Y de esa dignificación que hemos hablado también, por la que tanto luchó Rafael, las condiciones óptimas para trabajar, ¿no? Pero eso que a veces, pues, y bueno, y más recientemente incluso en alguna anécdota me han contado también los morancos, Jorge o César Cadaval, de sitios en los que se han tenido que cambiar de ropa o donde han tenido que improvisar más recientemente. O sea que es una lucha en la que todavía los artistas están ahí, continúan, ¿no? Para conseguir las mejores condiciones laborales, ¿no? La precariedad. Era una época muy, muy complicada y todavía en los años 70 Rafael va a sufrir. Mira que él, aquí por ejemplo traigo también Rafael 74, que estos son, bueno, es muy curioso porque estas carpetas promocionales se daban sobre todo a la prensa de la época y aquí pues el artista vendía, digamos, su gira del momento, ¿no? Entonces, digamos que esta parafernalia que acompañaba a Rafael... Fíjate que cuidada la imagen. Bueno, yo creo que Eso sí, es como importante. estamos como en familia también, si queréis echar un vistazo porque merece la pena Sí, ver la documentación hay tan material prolífica. Yo creo importante. que podemos hacer un resumen si quieres, un colofón Sí. para dar por cerrada la presentación. También se puede adquirir el libro en la entrada, ¿no, Pepa? Sí. Se puede adquirir el libro si alguien lo desea y Luis con mucho gusto, a tu nombre lo firma, encantado de invitarlo. Y si queréis ver o echar un vistazo también a la documentación que es interesante ahora, pues... ¿Alguna pregunta más o algo que queráis comentar? Yo creo que Rafael, desde la humildad de que empezó su carrera, tenía las ideas súper claras. Entonces Sí. supo adaptarse a los tiempos totalmente. No tuvo el problema de luchar contra la dictadura, como la tuvo Serrat, como la tuvo Víctor Manuel. Entonces él supo claramente cuál era su idea, por la sencilla razón de que se rodeó de los mejores que tenían cada etapa. Después tuvo la suerte, no sé si suerte o cómo llamarla, de entrar en todas las casas en Navidades. Y en esas Navidades supo evolucionar con el tiempo. Lo mismo te cantaba con Lola Flores, con Rocío Jurado, con Bisbal. Pastora Soler, que también la apoyó mucho en sus comienzos. Lo único que no tuvo, creo, que fue
lo que la gran mayoría de los artistas, la compañía femenina, en esas actuaciones, y a lo mejor encontró la soledad en esos hoteles. ¿Pero Puede se refiere ser, a nivel personal o a nivel profesional? A nivel personal, Personal. y profesional. Porque siempre en la mayoría Sabina va acompañado de su mujer. Algunos artistas van acompañados... Sí, pero eso de la familia. es un problema muy común en los artistas que están en ese nivel, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Regulado también hablaba de esa soledad. Claro, Rafael yo creo que no le ha gustado nunca la noche, en el sentido de que ha sido una persona que ha prevalecido en él. Él cantaba y él realmente luego no se quedaba a hacer noche. Otros artistas, bueno, Sabina evidentemente es un artista de la noche. Hombre, la noche ha inspirado mucho a Sabina, Pero- si no se entendería Sabina sin la noche. En el caso de Rafael, él lo ha contado muchas veces en sus memorias que ha citado Marina y Mañana que, pues habla precisamente de que ya en Benidorm, cuando el festival tocaba a su fin o terminaba la jornada... O incluso antes de empezar, él no salía del hotel. Claro, pero los artistas que habían cantado en Benidorm se iban de cachondeo y él, como una rosa, se iba al hotel, descansaba y luego daba el do de pecho en el escenario porque él quería que su voz estuviera inmaculada, ¿no? Él tenía muy claro que para Rafael la voz ha sido una herramienta fundamental. En otros artistas, Sabina, por ejemplo, es evidente que no, que la voz no ha sido Somos de fundamental. los valores. Claro, en Sabina prevalece el poeta, el canalla, otro tipo de valores, ¿no? Diferentes. Las vivencias. Rafael ha sido un crooner, no hemos hablado de la palabra crooner, pero ha sido un crooner también. Se miraba mucho en Sinatra, creo que es un referente importante. Y Y luego- se ha medido con esos referentes que él tenía Claro, también, porque los duetos que ha hecho con Sí, gente de bueno. talla internacional, pero es que ha quedado igual que ellos o por encima de ellos, Sí, se ha sí. metido con ellos y no ha tenido Claro. ningún problema, no había ¿cómo diríamos? Que se medía con ellos, que no se Sí, quedaba detrás, no. tenían Bueno. no se acomplejaba. Ahí está con Jamás. Tom Jones, por ejemplo, cantando, Bueno, ¿no? Ese ese momentazo con Tom Jones. momentazo, si alguien no lo ha visto, yo creo que para mí es una de las mejores actuaciones de la historia de la música. Claro, porque ir al show de Sullivan no era fácil, ¿no? Rafael... Es que además, cuando él va a Eurovisión, tampoco hemos hablado del festival, en los 2 años que va a Eurovisión, hablo de memoria, pero creo que es el 66, 67, no, creo que es 66, 67, si no me equivoco, bueno, hablo de memoria. Pero es que Rafael es la imagen modernísima del país en ese momento. Rafael no gana Eurovisión porque todavía no se ha hecho el acuerdo que se hizo con el La La La, que eso estaba comprado, eso lo sabemos todos, que se sabe que estaba comprado. Televisión Española, Eurovisión también era un festival de intereses. Entonces al final Rafael llevaba canciones maravillosas al festival, por ejemplo Yo soy aquel, fue al festival de Eurovisión, y Hablemos del amor, ¿no? Porque fue la Sí. otra, y son canciones que pegaron muy fuerte en Europa. Y su imagen pegó muy fuerte en Europa. Y para la proyección internacional de Rafael en Europa, Eurovisión fue importante, pero no ganó Eurovisión. Seguramente tuvo más proyección en Europa Rafael en esos 2 festivales que el artista que ese año ganó Eurovisión. Es decir, a él le valió de plataforma para darse a conocer y para que en Europa se reconociera el artista tan grande y enorme que era Rafael. Muy bien, pues yo creo que podemos dar por ¿Qué es finalizado ese ya. móvil? ¿Qué es? No va a ser que lo escuche y se moleste. No, ¿Qué sigue que- siendo? Porque ¿Qué sigue no, siendo? hemos empezado hablando de que es imposible imaginar a un Rafael retirado, ni jubilado, ni fuera de los escenarios. O sea, es el artista incondicional, por vocación y que necesita al público y al escenario. Y fíjate qué curioso que no es un artista que cante fuera del escenario, ni en reuniones de amigos, ni en reuniones familiares. Está totalmente profesionalizado en ese sentido desde siempre. Y antes de terminar, un pequeño recuerdo, porque estamos aquí en la casa del poeta, pero también como hay tantos palos, mi padre tenía mucha amistad con él, independientemente de ideología, a José María Pemán, porque Pemán fue muy importante en la vida de Rafael. Esto en el documental que se hizo de Rafael antes citado se ignora completamente. No puede analizarse a Rafael sin Pemán. Pemán era el ideólogo de Rafael en los años 70. En alguna de estas carpetas promocionales que tengo aquí, ¿quién escribe de Rafael? Pemán. Pemán era muy importante en aquella España, para bien o para mal, cada uno que quiera
eso sería otro debate, pero Pemán prestigiaba. Entonces, cuando Pemán escribía una tercera de ABC a Rafael diciendo que tanto lo escuchaban las niñas como las madres como las abuelas, todo el mundo se rendía a lo que decía Pemán. Por tanto, fue importante en el propio matrimonio de Rafael con Natalia Figueroa. Muy importante. En el libro se reproducen cartas de Natalia Figueroa con Pemán y de Pemán con Rafael. En el documental Rafael en Rafael, el que sale hablando de Rafael, el que sale de la cultura española hablando de Rafael, es José María Pemán. Por tanto, en esta casa de un poeta, me gustaría también reivindicar lo pemaniano en Rafael, sin que moleste a nadie, pero es que es la absoluta realidad. Es un caso, disculpa decir, ahora que has nombrado el casamiento, a mí dentro de la vida de Rafael hay varias cosas que me sorprenden. Una de ellas, un señor que viene, como tú has comentado anteriormente, de una clase social más bien baja, como que se llega a casar con la hija de un marqués con un aristócrata, ¿no? Pemán tuvo mucho que ver ahí. Entonces, ahora cuando he dicho Pemán, digo, bueno, ¿esta es la influencia real de ese casamiento? Sí, totalmente. Pemán es el que hace ver que Rafael es una persona pues, que él tiene plena confianza que va a ser la persona idónea para Natalia, y así lo fue. Se casan en secreto en Venecia y aunque el libro no entra en tema de sálvames y demás, pero... No, pero es la única boda de la que existe un libro. Es la única boda de la que existe un libro. Pero claro, efectivamente, del periodista este cordobés, ¿no? Tú hablas del libro Sí, de y Gale, de César. Bueno, también César Lucas, ¿no? Las fotos son de César Lucas, Eso que es la foto icónica esta que están en las góndolas, fue previo a la boda, es la portada de ese libro. Eso es, sí. Pero que efectivamente en el libro se detalla esa relación entre Natalia, porque primero el club de fans de Rafael, que era Tela en los años 70, no quería que su ídolo se casara. Después había una cosa muy misógina de la época y que hablaba de que Natalia era fea, cuando realmente a mí nunca me ha parecido una mujer fea, la verdad. Pero que había como un desprestigio de cómo se puede casar con Natalia Figueroa. Todo, imaginaos el club de fans, en aquel momento había mucho fanatismo también con Rafael, ¿no? Y Natalia Figueroa lo pasa muy mal en la relación que tiene. Para que esa relación salga adelante y llegue a buen puerto, tiene que pasar por muchos prejuicios, y también ella misma debía dudar porque se estaba casando con un hombre que estaba en la cresta de la ola, en la máxima popularidad, y eso no debía ser fácil. Al final el amor triunfó, y triunfa en las estaciones de trenes, El siguiente libro era y también triunfa en este tipo de juegos. Ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Muy cinematográfica. Sí, total. Habéis descrito durante todo este rato a una persona súper inteligente. Artistazo impresionante, pero para haber mantenido el nivel Sin duda. hasta el día de hoy, todo lo que habéis estado contando, esa estabilidad, a pesar de los malos momentos, que bueno, ¿verdad? Súper inteligente. Y esa capacidad de resurgir, a la que ha aludido Luis continuamente, ¿no? De ave fénix, de volver. Estable, inteligente, equilibrado, impresionante. Sí, Para perfectamente. todo a nivel profesional, y esto es lo que habéis comentado ahora de ese matrimonio, esa familia que tiene a día de hoy, con esa controversia que es alucinante. Bueno, pues nada, me encanta que haya sido una presentación en la que todo el mundo hayamos participado, porque la comunicación se trata de eso siempre, que haya dos partes, emisor, receptor, y que haya un feedback entre nosotros. Entonces me ha parecido... Contigo es muy fácil, Marina. Sí, vamos, yo... Tú sacas palabras de, bueno, sí. Eso es una virtud, como absoluta admiración, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Pepa, Fundación Caballero Bonal, un honor como siempre estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Pepa, Y gracias a ti por permitirme acompañarte, que sabes que te admiro y que te quiero, las dos Gracias a cosas. vosotros, los que Y habéis venido muchísimas de gracias a Cádiz, todos. que, bueno, Y que si queréis echar un vistazo a la documentación tan interesante, porque veo que os ha interesado, pues estáis encantados. Gracias.